Hoy tenemos que desarrollar lo que es lubricación, fluidos de corte y sistemas de refrigeración. Bueno, como siempre tenemos un índice al principio. Los primeros 5 temas los voy a exponer yo, del tema 6 en adelante los va a exponer Christian Obermann. Vamos a ver el calor en el mecanizado, el diagrama de Strive, que es una herramienta muy interesante para, digamos, analizar lo que sucede concretamente en relación con la lubricación. Nos vamos a referir al coeficiente de fricción, vamos a incorporar un nuevo modelo, que es el modelo de Sorev, que explica un poco qué es lo que sucede con la fricción en el mecanizado. Vamos a referirnos a la temperatura generada durante el corte. En el punto 6 vamos a hablar sobre los fluidos de corte. En el punto 7, las alternativas, digamos la mayoría de las alternativas que hay para eliminar los fluidos de corte, dado que los fluidos de corte, bueno, tienen efectos nocivos para la salud, para el medio ambiente, constituyen una parte muy importante de los costos de producción. En el punto 8 vamos a analizar también otras alternativas para reducir el uso de los fluidos de corte. Y en el 9 nos preguntamos y si no hay otra opción que usar fluidos de corte, porque vamos a ver que no siempre es posible eliminarlos. Y finalmente, en el punto 10 nos referiremos a otras alternativas. Bueno, nosotros sabemos que hay una cantidad de calor generada en el mecanizado que es por deformación plástica y corresponde a la zona 1, ¿no es cierto?, a la zona del plano de cizallamiento. Esa es una de las fuentes de generación de calor. Y después tenemos otra cantidad de calor generada por rozamiento, concretamente la de la zona 2, que es la más importante, en términos de la fricción me refiero, la zona 2 que es entre la viruta, chip y la herramienta tool, y después tenemos la zona de rozamiento terciaria, la zona 3, que sucede entre el plano de incidencia, la cara de incidencia de la herramienta y la superficie mecanizada. De manera tal que el calor total generado es igual a la suma del calor de deformación más el calor producido por el rozamiento. ¿Cuáles son las variables que inciden sobre la generación del calor? Bueno, evidentemente ahí tenemos 4 listadas, ¿no es cierto? Tenemos el material a mecanizar, y normalmente los materiales que ofrecen mayor resistencia a ser deformados generan una mayor cantidad de calor, pero evidentemente también depende de la conductividad térmica del material a mecanizar. En segundo lugar, influye también el material de la herramienta de corte, porque materiales de herramientas de corte más sofisticados que permitan trabajar a mayores velocidades van a producir mayor cantidad de calor. La tercera variable es la velocidad de corte, que evidentemente es una variable que está asociado a los puntos A y B concretamente, tal que a medida que aumenta la velocidad de corte vamos a tener un incremento de la cantidad de calor formada. Y por último tenemos el ángulo de ataque de la herramienta de corte, que bueno, si el ángulo es positivo tendremos menor cantidad de calor para iguales condiciones de corte, y si el ángulo negativo tendremos una mayor cantidad de calor. Germán, te pido si vos podés ir explicando esta transparencia, porque alguien me está tocando, digamos, la puerta y no hay nadie en casa. Sí, Por Dani, favor. ¿cómo no? Sí, no hay ningún, Ya no hay ningún vengo, ¿eh? inconveniente. Sí. Bueno, como bien les comentaba Daniel,
la proporción de calor, porque bueno, en definitiva nosotros lo que estamos buscando acá es poder identificar las fuentes de calor para así de esa manera poder ver justamente o poder interpretar cómo tiene que ser la capacidad refrigerante de los lubricantes, ¿no? Un poco después a lo que se va a referir Cristian. En este caso lo que nosotros tenemos que destacar es, bueno, el calor que se va con la viruta, el calor que queda en la pieza y el calor que queda en el filo de la herramienta. Nosotros habíamos visto anteriormente que esta proporción también depende de la conductividad térmica que tiene el material y principalmente eso va a afectar si el porcentaje que se va con la viruta es mayor o menor. Acá en este gráfico a su vez también lo que podemos ver es que a medida que aumenta la velocidad de corte, lo que podemos ver es que una mayor cantidad de proporción de calor se va con la viruta, ¿no? Entonces, esto después va a ser el puntapié para cuando nosotros tengamos que ver lo que tiene que ver con mecanizado de alta velocidad, en el cual nosotros vemos que a una determinada velocidad de corte se puede decir que el proceso prácticamente es adiabático. Esto significa que no le damos tiempo al calor a que se transfiera justamente al filo, porque como bien comentó Daniel, una de las fuentes principales de calor es la deformación plástica que se da en el plano de cizallamiento, ¿no? Bueno, Dani, yo no sé si vos querías... Sí, Sí. disculpen, bueno, No, nada, no hay problema, Dani, son cosas que... cosas que pasan. Del Sí, inicio. claro, tal cual. Excelente el cambio último momento. No, Espectacular. lo que me pasó es que, bueno, que dejé la llave puesta en la puerta y mi mujer no podía entrar, ese era el problema. Entonces me Ah, empezó a golpear la ventana como diciendo, vení a abrirme que si no me quedo acá hasta las 10 de la noche. sí, claro. Buenísimo. Bueno, yo la verdad que hubo parte que no escuché, Germán. Quizá lo que remarcaría posiblemente es que si bien acá estamos viendo una proporción en cuanto a la disipación del calor, que el 10% se va con el material, acá, ¿no? El 10% con la herramienta y el 80% con la viruta, que ese no es una regla fija, por decirlo de alguna manera, sino que va a depender un poco de los materiales involucrados, de las conductividades térmicas de los mismos, ¿no es cierto? Y Sí, yo bueno, les había comentado un poquito eso, Dani, el tema de que justamente el calor que queda en el filo, esta proporción depende principalmente de la conductividad térmica del material y este efecto que tiene que ver con la velocidad de corte, ¿no? Que a medida que aumenta la velocidad de corte, mayor es la proporción de calor que se va con la viruta, ¿no? Porque no le damos tiempo al material a que el calor se transfiera desde la viruta hacia el filo de la herramienta, ¿no? claro. Y eso es muy Eh, importante para la duración del filo de la herramienta porque la duración depende básicamente de la temperatura que hay sobre el filo. exactamente. Bueno, este videito ya lo conocemos, pero lo vamos a volver a ver. Es un videito de la gente de Zambic, en donde se ve la formación de viruta en un proceso de torneado, en donde acá tenemos la distribución de temperaturas, en donde la punta es la parte más caliente, y acá tenemos la distribución que habíamos visto en la transparencia anterior, ¿no es cierto? Bueno, nos preguntamos acá cuánta temperatura soportan los filos de las herramientas de corte y evidentemente que la temperatura que soportan los filos dependen del material de la herramienta. Nosotros sabemos que el material que resiste menos temperatura es el acero rápido concretamente, ¿no? El acero rápido por encima de los 500, depende el grado de acero rápido, pero entre 550 600 grados ya en realidad se empieza a ablandar y empieza a perder su capacidad de corte. En la imagen que tenemos acá a la izquierda con el termómetro tenemos alrededor de los 900 grados para el diamante y el metal duro, el nitruro de boro cúbico y el cerámico van desde 1300 hasta casi 1500 grados centígrados, lo cual es una cosa increíble porque
el punto de fusión de un acero de muy bajo carbono debe andar en alrededor de 1580 grados centígrados, una cosa así, ¿no? Por eso a veces uno suele encontrarse con algún video en YouTube mecanizando con cerámicas donde no digo que el material sale en estado líquido, la viruta sale en estado líquido, pero es un naranja que muestra una temperatura muy pero muy elevada para la viruta, ¿no es cierto? Dani, te interrumpo un segundito que Ricardo quería hacer una consulta. Sí, Germán. Sí, profesor. En diapositivas anteriores, cuando vimos los materiales de las herramientas de corte, Sí. vimos que el metal duro, cuando figuraba hasta qué grado más o menos mantenía la dureza, decía hasta pasar los 900 grados. Vos te referís a las curvas que eran de, déjame pensar, eran de dureza en función de la temperatura sobre el filo, que había creo que 3 grados de... No sé si eran las curvas, era más que nada una diapositiva en específico que presentaba esa información. Sí. Bueno, fíjate que estas son las temperaturas máximas, ¿no es cierto? Y quizás uno no lo expresa o no lo dice, pero aquellos valores no son los máximos, ¿no? O sea, como que uno se toma una cierta medida de seguridad para no deteriorar el filo con una tasa de deterioro muy rápida, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, es como que ahí este valor de alrededor de 1300 grados centígrados ya sería lo máximo que el filo puede soportar. Acá no estamos haciendo diferenciación de qué tipo de metal duro, porque evidentemente que nosotros hemos visto que hay distintas composiciones de metales duros, si bien nos hemos referido quizás a una mezcla de carburo de tungsteno cobalto o a lo sumo un carburo de tungsteno, carburo de titanio cobalto, pero hay muchos otros compuestos duros que pueden ser carburos de circonio, carburos de tantalio, bueno, otros elementos, y posiblemente de toda esa variedad y el valor de temperatura máxima es el que está reflejada en esta gráfica, ¿no? Pero bueno, quizás a veces puede haber un cierto grado de inhomogeneidad en la información. Más allá de que, bueno, esta imagen es una imagen de la gente de Sandvik, ¿no es cierto? Comprendo. Después hay otro tema que uno puede comentar, que bueno, la verdad que es muy interesante la pregunta que haces, porque la realidad es que medir la temperatura sobre el filo de la herramienta de corte es algo, desde el punto de vista experimental, muy difícil de hacer. Porque vos podés hacer mediciones, digamos, ¿cómo decirlo?, en forma sin contacto, y las mediciones sin contacto que uno podría hacer, por ejemplo, con una cámara termográfica, son mediciones poco precisas, ¿no es cierto? Y tampoco es que tienen la capacidad de distinguir entre un punto del filo de corte y un punto y otro que está exactamente al lado. Te da una medida más o menos promedio y, como te decía, depende de la emisividad, depende de las condiciones ambientales, etc. Si uno quiere hacer una medición experimental, por ejemplo, a través de termocuplas, los métodos que se suelen utilizar es tomar el inserto, hacerle un orificio por electroerosión hasta una distancia, por ejemplo, por debajo de la superficie de la cara de ataque, por decirlo de algún modo, de 0,2 de milímetro. Es decir, que tampoco con la termocupla, más allá de su inercia térmica, que pueda tener todo el sistema, tampoco es que vos podés llevar la punta de la termocupla al exacto lugar donde se está produciendo esa temperatura máxima, ¿no? Entonces, sinceramente, como que es bastante difícil de medir.
Por eso que, bueno, hay como una suerte de incertidumbre que yo diría es bastante importante, inclusive en el conocimiento de estos valores máximos de temperatura, ¿no? Dani, aprovecho, Agustín quería hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal, profe? Sí, perdón que lo bombardeemos a preguntas que todavía no arrancó ni a explicar, pero, No pasa pero nada. no la quería dejar pasar. Recién mencionó que uno de los paliativos que tenemos para bajar un poco la temperatura era aumentar la velocidad de corte. Si, Sí. si nosotros aumentamos la velocidad de corte, ¿no aumentamos también la fricción sobre la cara de ataque? A ver, nosotros la semana pasada vimos rectificado, ¿no? Sí. Sí. Claro, sí. Sí, ¿Se fue la semana acuerdan pasada. que habremos visto 2, 3, 4 transparencias máximas de lo que es el mecanizado de alta velocidad? Sí, que se saca muy bajo espesor. O sea, El tema es ese, ¿no? O sea, que hay que cortar virutas muy finitas. O sea, por ejemplo, si lo pensamos en el fresado, que es en realidad donde se suele aplicar el mecanizado de alta velocidad, lo que se hace es trabajar con muy poca profundidad y con muy poco ancho de fresado, de manera tal de generar una viruta muy finita. increíble. Entonces, en esas condiciones es posible trabajar a altas velocidades y que el proceso se desenvuelva como adiabático, ¿no? Pero por eso digo que son unas condiciones muy Puntual, tendría que ser. particulares. No quiere decir que yo en cualquier condición aumento la velocidad de corte y voy a transformar un proceso en adiabático, ¿se entiende, no? Sí, se entiende. En realidad es como que no tendríamos masa chocando contra la cara de ataque porque sería muy finita o despreciable. Bueno, Entonces no es, existiría fricción. es una manera de verlo, claro. Sí, está bien. Sí, estarías con una viruta muy finita, todos los esfuerzos, digamos, tienen que reducir de manera muy significativa y entonces la cantidad de calor que se genera en formar una viruta muy fina es poca, la fricción, como vos decís, al haber poca superficie de contacto también es menor y bueno, todo ese combo hace que el proceso se comporte como adiabático, ¿no? Bien, profe, está contestada la pregunta. Iba por ahí. Yo porque tenía el proceso común que venimos viendo de viruta y caudal de viruta, y bueno, claro, Claro. No, iba por otro lado. está perfecto lo que consultás. Yo lamento la verdad no tener disponible simulaciones con... Hay un software que si mal no recuerdo fue desarrollado en los Estados Unidos que está indicado acá. A ver. eh, el Searwave Advantage. eh, que bueno, según nos explicó, digamos, un investigador español que es amigo nuestro, Norberto Lacalle, este software fue el resultado de una tesis de doctorado en realidad, en donde, bueno, el doctorando lo que hizo concretamente fue un software para simular procesos de arranque de viruta, que los procesos de arranque de viruta, simular procesos de arranque de viruta por elementos finitos es un tema muy complejo porque hay comportamiento no lineal, porque hay grandes deformaciones plásticas, altas velocidades, ¿no es cierto? Y en una oportunidad donde nosotros estábamos en la posición de alumno, que creo que también Germán estuvo presente ahí, Lacalle nos mostraba simulaciones hechas con ese software, concretamente sobre mecanizado de aluminio y acero inoxidable, y lo que mostraba era cómo variando la velocidad de corte en muy amplios márgenes, en el caso del aluminio, la temperatura sobre el filo de corte era muy poco susceptible a la velocidad de corte.
totalmente diferente de lo que pasaba en el acero inoxidable, en donde aumentando poco la velocidad de corte, muy rápidamente la temperatura sobre el filo pasaba de 600 a 900 grados centígrados, ¿no? Este tipo de herramientas, más allá de que como cualquier herramienta, como cualquier modelización, no reproducen con total exactitud la práctica experimental, sí sirven para obtener resultados dándole distintos valores a las variables de entrada y a través de esos resultados, llegar a conclusiones de manera muy sencilla porque, como ya les decía, estos ensayos virtuales, por decirlo de alguna manera, son muy sencillos de hacer, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer este tipo de mediciones, que son muy difíciles en la práctica experimental, las mediciones de temperatura, hacerlas en forma virtual en un software que querer hacerlas en la práctica experimental. Entonces estos software nos permiten visualizar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, acá está el famoso diagrama de Strebeck, que yo sinceramente no sé si ustedes lo habrán visto en alguna otra materia. No me suena. No, de momento no. Bueno, la verdad, lo primero que tenemos que decir es que este ingeniero Strebeck, que si mal no recuerdo era un ingeniero inglés, él no se dedicaba al mecanizado, se dedicaba a los cojinetes concretamente, ¿no es cierto? Entonces en los cojinetes lo que uno busca es que exista un régimen de lubricación hidrodinámica, que es el que está acá a la derecha, es decir, que haya una película continua de lubricante que separe los metales, de manera tal que no exista el contacto metal-metal, y bueno, eso garantice la vida de las superficies metálicas que pudieran estar eventualmente, como decíamos, en contacto, ¿no? Entonces, esa es la primera aclaración que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente en esas condiciones de trabajo, por ejemplo, podríamos pensar el diagrama de Strebeck en relación a un motor de combustión interna. En un motor de combustión interna, el aceite o en la zona de los cojinetes, la verdad que habría que preguntárselo a Mauro Pisano, pero no creo que las temperaturas sean muy elevadas, ¿no es cierto? Las que se alcancen, porque si no, el aceite se degradaría y eso no debería suceder. Entonces, eso es lo que yo les quiero aclarar en primera instancia. Que este gráfico que tenemos acá no fue pensado para procesos de mecanizado, pero sí a nosotros particularmente nos interesa y nos gusta mostrarlo porque nos permite visualizar una cantidad de cuestiones que pueden ser extrapoladas a los procesos de mecanizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el diagrama de Strebeck concretamente? En el eje vertical tenemos el coeficiente de fricción. En el eje horizontal tenemos lo que se llama el parámetro de lubricación o también denominado parámetro de Hersey. El parámetro de Hersey resulta de multiplicar para una condición de proceso la viscosidad del fluido, en este caso puede ser del lubricante, por la velocidad relativa que hay entre las dos partes. En el caso de un mecanizado podría ser entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta, y la carga normal existente entre esos dos elementos, ¿no es cierto?
Eso es lo que se conoce como parámetro de lubricación o parámetro de Hersey. ¿Y qué otra cosa más se puede o se desprende de este diagrama? Bueno, acá tenemos una curva que tiene esta forma, ¿no es cierto? Esta forma que está trazada acá, primero en punteado, después ya se pone en continuo, en color negro, ¿no es cierto? Concretamente lo que estamos observando acá son distintos regímenes de lubricación. O sea, a medida que vamos hacia la derecha, estamos en el régimen de lubricación hidrodinámica o hidrodinámico, en el cual las condiciones son tales que no existe contacto metal-metal, sino que toda la carga la soporta la película de lubricante, que esa sería la condición ideal, ¿no es cierto? Después tenemos la condición de lubricación mixta, que está acá en la zona central, en donde acá ya es una combinación en realidad. Tenemos que ya la película no es continua y que existe el contacto metal-metal. Y luego, a medida que vamos yendo hacia la izquierda, tenemos la condición de lubricación de borde y por último, la fricción en seco, que sería aquella condición en la cual no hay un lubricante interpuesto entre las dos partes metálicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evidentemente, si uno lo razonara desde el punto de vista del diagrama, diría que en un proceso de mecanizado tendríamos que tratar de llevar el proceso a una condición tal que sea de lubricación hidrodinámica, ¿no es cierto? Ahora, desde este mismo momento yo ya les aclaro que toda la bibliografía dice, la bibliografía que tiene que ver con mecanizado, en donde hay un libro sobre tribología en el mecanizado que es de un ruso que vive en Estados Unidos, se llama Ashtakov, que él dice que el tipo de lubricación que hay en el mecanizado se encuentra en la zona intermedia entre lubricación mixta y de borde, que anda por ahí, ¿no es cierto? O sea, régimen de lubricación hidrodinámica, no. Bueno, entonces, la lubricación, nosotros tenemos la idea de que tiene la capacidad de influir sobre la fricción entre la viruta y el plano de ataque de la herramienta, ¿no es cierto? Porque decimos, bueno, vamos a interponer un lubricante para que se ubique en ese sector de manera tal de disminuir la fricción. Es lo que siempre decimos, ¿no es cierto? Pero bueno, acá nos preguntamos, ¿estamos realmente seguros de que es así? Esta situación de que la lubricación se haga efectiva va a depender de la temperatura. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la temperatura, más fácil va a ser que el lubricante se degrade, y si se degrade no va a cumplir su función. También va a depender del régimen de lubricación que resulte durante el mecanizado, y como decíamos que este último es función del parámetro de lubricación. Si nosotros nos enfocamos solamente en el diagrama de Strybeck, podríamos pensar que la existencia de una película lubricante que pueda ser capaz de separar la viruta del plano de ataque va a depender principalmente de la relación que haya entre la velocidad de corte y la fuerza de corte, ¿sí? Porque a uno le cuesta pensar qué es lo que pasa con la viscosidad del fluido de corte a las temperaturas que se producen, que sí, es cierto, reconozco que la zona de generación de calor, la zona de formación plástica, es una zona muy pequeña, o sea,
un proceso de arranque de viruta está muy lejos de lo que puede ser un proceso de forja en donde corresponde a todo el volumen la relación entre temperatura del material, presión de contacto con la matriz, fricción, todas esas cuestiones corresponden a todo el volumen del material que se está forjando. En cambio acá, todo esto está pasando en una zona muy concentrada. Sin embargo, por los resultados que vamos a ver un poco más adelante, no es posible despreciar el efecto de la temperatura sobre la viscosidad del lubricante, porque por ahora no lo estamos teniendo en cuenta, pero en alguna medida, si no lo tenemos en cuenta, eso es porque hay una enorme incertidumbre de saber qué sucede con esa viscosidad, siendo que las temperaturas de corte pueden alcanzar valores tan altos, ¿no es cierto? Bueno, a través de trabajar un poco con el círculo de Merchant, es posible obtener una expresión para el coeficiente de fricción durante el mecanizado que va a depender básicamente vamos a pensarlo en un torneado, en un proceso de torneado, va a depender de las tres componentes que podamos medir con un dinamómetro, es decir, de la fuerza de corte, la fuerza de avance y la fuerza radial o pasiva que le llamamos, y también va a depender del ángulo de ataque y va a depender del ángulo de posición del filo principal de corte. Es decir, esas serían las 6 variables involucradas. ¿Por qué metemos acá el coeficiente de fricción? Porque evidentemente que si nosotros somos capaces de medir en el laboratorio los esfuerzos de mecanizado durante el mecanizado de un material en determinadas condiciones de corte y variando las condiciones de lubricación, podremos experimentar la posibilidad de ver si ese método de medición, si esas variables medidas son sensibles a la aplicación de distintos lubricantes o de distintas técnicas de lubricación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue en realidad, en el apunte creo que hay concretamente valores numéricos correspondientes a 3 trabajos de investigación que, bueno, fueron realizados por distintos investigadores. No en todos los trabajos de investigación se suelen presentar tablas con los valores numéricos, sino que a veces, bueno, al aparecer en formato de gráfico, uno no tiene la posibilidad de tener este detalle, que la fuerza de corte fue medida de 249 newton, ¿no? Entonces te da una fuerza de corte en un diagrama de barra y bueno, y vos ves más o menos que está en el entorno de los 250, ¿no? Pero evidentemente, mirando una cantidad de trabajos, en este trabajo de Toubans encontramos valores, digamos, expresados en el formato de una tabla. Este hombre lo que hizo fue, cortando siempre a una profundidad de corte de 5 décimos de milímetro, 2 tipos de avance, 1 décimo y 3 décimos de milímetro por vuelta, y 3 velocidades de corte, 35, 52 y 70, y lo que hicieron fue medir las fuerzas de corte, la fuerza de flexión y la fuerza pasiva. Este trabajo fue realizado en un proceso de torneado, mecanizando un material muy difícil de trabajar como es un Inconel 718, por eso las velocidades de corte son bajas. El método de lubricación fue convencional y trabajaron con un inserto de metal duro redondo de 8 milímetros de diámetro, en donde el ángulo de ataque es 5 grados y el ángulo del filo, ese es un promedio porque es un filo redondo, un ángulo
de posición para el filo principal de corte de 14,5 grados. Bueno, este hombre concretamente en lo que se interesó fue en ver qué pasa con las fuerzas de mecanizado en función del avance, porque trabajó con un único lubricante, ¿no es cierto? Y esta columna que está acá al final, en realidad, la calculamos nosotros en la cátedra, ¿sí? Usando la fórmula que les mostramos antes, calculamos los valores de mu, llegando a una conclusión muy interesante. Porque fíjense una cosa, acá tenemos el coeficiente de fricción, acá lo que intentamos hacer fue armar una suerte de diagrama de Strybeck. ¿Por qué digo una suerte? Porque acá en el eje horizontal tenemos la relación velocidad de corte, fuerza de corte. Desconocemos la ley de variación de la viscosidad del fluido de corte. Desconocemos también las temperaturas que había sobre el filo de corte de las herramientas. Por eso esto es una suerte de aproximación al diagrama de Strybeck, ¿no es cierto? Pero bueno, construimos con esos valores un diagrama en donde tenemos el coeficiente de fricción en función de la relación velocidad de corte y fuerza de corte en función de los avances. E increíblemente se ve cómo cuando se trabaja a bajo avance, la curva en celeste corresponde a un avance de un décimo de milímetro por vuelta, cómo la fricción en ese caso es mucho más alta que trabajar a un mayor avance de 3 décimos por vuelta, ¿no es cierto? Y eso, ¿saben qué? Si nosotros, por ejemplo, estamos frente a una máquina herramienta, vamos a suponer que esa máquina herramienta sea, no sé, podría ser un torno tranquilamente. Tenemos un material puesto sobre el plato del torno, tenemos una herramienta de corte y esa herramienta de corte, vamos a suponer que es un torno de control numérico, la mandamos a cortar, pero en realidad le decimos que, o sea, la hacemos cortar y en un momento le decimos que el avance pasa a ser 0, ahí vamos a tener un incremento muy alto de la fricción. Tanto que la temperatura sobre el filo a pesar de que no estamos cortando viruta, va a aumentar mucho más que si la herramienta estuviese cortando. En alguna medida esto es lo que está reflejando este diagrama que hemos construido a través de los datos experimentales de Taubans, ¿no es cierto? Bueno, a modo de conclusión general podemos decir que el diagrama de Strybeck en el mecanizado hay que aplicarlo con reservas, es decir, yo diría que uno lo puede aplicar como concepto, nos sirve como concepto para entender una cantidad de cosas que suceden en el mecanizado. Que el parámetro de Hersey hay que considerarlo como un paquete. ¿Por qué decimos esto? Porque alguno podría decir, y permítanme ir para atrás, alguno de nosotros podría decir, pero si yo quiero lograr un régimen de lubricación hidrodinámico, lo que tengo que hacer es bajar la velocidad y aumentar la fuerza esta. ¿Qué significa aumentar la fuerza en un proceso de arranque de viruta? Significa hacer un desbaste, es decir, cortar una viruta bien gruesa y con mucho avance, ¿no? Bueno, ese razonamiento no va, esto no lo podemos mirar como variables independientes, ¿no es cierto? Porque eso nos va a conducir a un error.
nosotros sabemos ya de por sí que en los procesos de desbaste hay mucha fricción puesta en juego. Quizá la respuesta la podemos encontrar en el comentario que hizo uno de ustedes hace un rato cuando decía, claro, la viruta fina genera poca fricción porque el contacto es mínimo con el plano de ataque de la herramienta. En cambio, en el desbaste, donde tenemos virutas gruesas, donde tenemos mucho contacto entre la cara inferior de la viruta y la cara de ataque, evidentemente vamos a tener mucha fricción involucrada. Entonces, volviendo a las conclusiones generales, decíamos que puede ser un error pensar que como en el desbaste las fuerzas de corte son elevadas, ese efecto nos va a conducir necesariamente hacia la izquierda del diagrama, ¿no? Un tema que no es menor y que nosotros no tomamos en consideración porque la verdad que es muy difícil de ponerlo en juego en nuestros procesos de arranque de viruta, es que en el parámetro de Hersey, decíamos, interviene la viscosidad cinemática. Y de nuevo, no es que no la consideramos porque no tenga incidencia, sino porque desconocemos la ley de variación con la temperatura, que sí sabemos que es muy alta en la zona donde se produce el desprendimiento de viruta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estará sucediendo con esa viscosidad allí? Ahora, algo muy, digamos, significativo para destacar también, fíjense los valores de los coeficientes de fricción, ¿no? O sea, uno ve coeficientes de fricción que están entre 0,70 y casi 1,10, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron las teorías de falla en resistencia de materiales. Uy, perdón. Dani, aprovecho, Fausto te quería hacer una consulta. Sí, Germán. Profe, no llego a entender o a relacionar cómo cuando disminuimos el avance aumenta el coeficiente de fricción y cuando avanzamos disminuye. No llego a comprenderlo, lo estoy leyendo, pero sigo sin entenderlo. O sea, ¿cuáles son las variables que hacen eso posible, ¿no? Porque... A ver, ¿cómo podríamos verlo, no? Mirá, hay un método, lástima que yo no tengo la transparencia acá a mano, ¿no es cierto? Hay un método para la modelización del mecanizado que se debe a un autor que tiene un apellido griego, pero que trabaja en Estados Unidos, que se llama, no, perdón, no es griego, es de Turquía, se llama Yusuf Altintas, que todos los investigadores en el mecanizado es como que siguen su modelo concretamente, ¿no? El modelo de Altintas se basa en unos coeficientes que se determinan a partir de hacer ensayos de mecanizado con dinamómetros en un torno, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que este hombre hace es lo siguiente. Suponete que vos tenés un acero, no sé, ponele un 6045, ¿no? Entonces tenés tu acero 6045, lo vas a cortar con un inserto de metal duro y lo que vos vas a hacer es hacer pasadas siempre de 1 milímetro de profundidad y medir las 3 componentes de la fuerza de corte, ¿no? Con lo cual vos vas a tener 3 diagramas, uno correspondiente a la fuerza de corte, otra a la fuerza pasiva y otra a la fuerza de avance. Vas a arrancar, por ejemplo, con un avance más alto, suponete 0,4 milímetros por vuelta, y tendrás un punto correspondiente a cada uno de esos diagramas. Después, mismo material, misma velocidad de corte, misma profundidad, avance 0,35.
así siguiendo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, suponete hasta un mínimo de 0,10, por decir algo. Y lo que se observa es que si vos, digamos, le ajustás una recta de regresión a los valores, esa recta de regresión, a los valores medidos me refiero, que se alinean bastante bien según una recta, si vos le ajustás esa recta y la extrapolás hasta un avance cero, te vas a encontrar con que hay un valor de fuerza para avance cero. Y vos decís, ¿pero cómo? La herramienta no está avanzando, pero hay un esfuerzo. En alguna medida, la existencia de ese esfuerzo, de esa ordenada al origen, hablando en términos matemáticos, te da una idea de la existencia de una fricción. Porque si no hubiese fricción, esa recta de regresión tendría que pasar por el origen y nunca sucede eso. No sé si esa explicación te puede servir. No, estoy procesando, pero... Profe, yo lo estoy analizando de una forma que por ahí me estoy equivocando y no es tan lineal como lo estoy pensando yo. A ver. Como en el momento en el que no tenemos avance, Sí. No hay deformación plástica. Entonces todo se va por rozamiento. Muy bien. Y por lo tanto no se va a disipar, como no hay deformación plástica, no va a haber viruta y entonces no se va a disipar ese 80% por ahí. Entonces se va a quedar todo en la herramienta y todo en la pieza. Y ahí vamos a hacer un quilombo de temperaturas. Vos sabés que ese análisis es perfecto porque Bien. en el modelo de Altintas, concretamente, la ordenada al origen, al origen corresponde a lo que sería un coeficiente relacionado a la fricción. Y el otro, a medida que vos comenzás a avanzar, variando el avance sobre la recta, lo que está por encima, digamos, de esa ordenada al origen, está en relación a la deformación plástica, tal cual lo que vos decís. Esto que estamos hablando así en el aire, que posiblemente es muy difícil de entender así, está explicado en el apunte. Yo le pediría que lo... Creo que entre los dos clarifiqué algo, pero sí está muy bueno el tema, o sea, muy interesante. Bueno, voy a ver de bajarme el apunte para indagar un poco más. Bueno. Bueno, muchas gracias a los dos. No, pero está muy buena esta idea. El debate. ¿No? Sí, el debate, sí. El análisis. Está bueno, sí. No sé, Germán, si vos querés agregar algo, comentar algo, Cristian. No, me parece que el razonamiento que hicieron entre los dos me parece que está muy bien. No sabría qué agregar, Daniel. No, la verdad que considero que está bien lo que resolvieron. Sí. Bueno, ¿por dónde andábamos? Ah, Pero ya me acuerdo dónde andábamos. Les estaba diciendo, disculpen que vaya y venga, ¿no? Les estaba diciendo de los altos valores de los coeficientes de fricción y les preguntaba por las teorías de falla, si vieron en resistencia de materiales teorías de falla. Por ejemplo, la teoría de falla de Mohr, la teoría de falla de Tresca. me suena, sí. ¿En qué materia, profe? Y bueno, no sé, yo cuando estudié se llamaba resistencia de materiales, no sé si puede tener otro nombre. Sí, me suena. Sí. El tema es así. A ver cómo lo puedo... ¿Vieron? Cuando nosotros hacemos un ensayo de tracción sobre un material dúctil, ¿no es cierto? Es decir, un material dúctil es un material que forma un cuello de estricción, ¿no es cierto? Es decir, que se alarga un montón antes de fracturarse, que reduce su sección en la zona de fractura. Eso es un material dúctil. En los materiales dúctiles, uno, digamos, tiene una tensión que produce la rotura y hay una relación entre la tensión tangencial
y la tensión normal en la falla, ¿sí? Que en la mayoría de los casos se encuentra alrededor de un coeficiente de 0,5 entre los dos. Entonces, la fricción en alguna medida la podríamos representar como una suerte de fuerza tangencial que desplaza las capas más superficiales de un material respecto de otras más interiores. Y si nosotros lo asociáramos para un material metálico e incluso lo asociáramos a estas teorías de falla, es como que un coeficiente de fricción máximo tendría que estar alrededor de un valor de 0,5, ¿sí? Sin embargo, cuando uno hace estas cuentas a través de la fórmula del modelo de Merchant, se encuentra con valores mucho más altos. Pero tenemos que quedarnos tranquilos porque, grandes investigadores en procesos de arranque de viruta, en sus publicaciones, publican valores de estos órdenes de magnitud e incluso más altos. Yo he visto valores de hasta 1.25, si mal no recuerdo. En alguna medida, durante mucho tiempo, esta situación particular fue algo que desveló a los investigadores en procesos de arranque de viruta, porque decían, pero ¿cómo puede ser que los coeficientes de fricción sean tan altos? Y bueno, la respuesta la encontró un investigador, yo le llamo soviético porque cuando hablo de Rusia antes de la caída del muro de Berlín, el gobierno que había en Rusia era el gobierno de la revolución, era el gobierno comunista, entonces hablo de la Rusia soviética, ¿no es cierto? Entonces, este investigador, Sorev, en el año 1963, desarrolló un modelo que explica el porqué de estos tan altos coeficientes de fricción. Lamentablemente, yo la verdad que nunca pude conseguir ninguno de los libros que él ha escrito y posiblemente tenga que ver con que, bueno, fueron escritos durante aquella época y en un régimen donde, bueno, como todos nosotros sabemos, había muy pocas libertades, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esta teoría fue tan importante para el mundo occidental que es la teoría universalmente aceptada para explicar estos coeficientes de fricción tan elevados. Bueno, y concretamente lo que Sorev dijo tiene que ver con haber analizado, con un hecho muy simple, ¿no? Porque uno dice, vos fíjate qué tonto lo que este hombre hizo, y por otro lado, qué genialidad. Porque lo que hizo básicamente fue interrumpir de forma abrupta un proceso de formación de viruta, que bueno, eso digamos ahora la verdad que se me hace difícil explicar el método, pero hay métodos de laboratorio que permiten que mientras se está generando el corte de viruta, uno lo interrumpa de manera instantánea o casi instantánea, de manera tal que, por decirlo de alguna manera, la viruta queda vinculada al filo de la herramienta de corte y él lo que hizo fue separar la viruta de la cara de ataque de la herramienta y observar cómo era la topografía de la cara de ataque de la herramienta en forma comparativa con la cara inferior de la viruta. Y se dio cuenta que eran prácticamente una espejo de la otra. Entonces, eso le permitió arribar a una serie de conclusiones. Antes que eso, lo que yo les quiero decir, ustedes recordarán que Merchant hablaba que él se refirió
al plano de cizallamiento diciendo que había una tensión, digamos, tangencial constante, el tau, ¿no es cierto? En cambio, en el modelo de Sorev, que está relacionado a la fricción, no estamos hablando de la zona de cizallamiento, él nos explica que la tensión tangencial, que está indicada acá, varía desde un valor máximo en donde se inicia el corte hasta 0, que es donde termina la longitud de contacto. La longitud de contacto es el lugar hasta el cual hay contacto entre la cara inferior de la viruta y el plano de ataque de la herramienta. Y la tensión tangencial tau permanece constante hasta un determinado sector y luego empieza a disminuir hasta que, lógicamente, cuando se termina la longitud de contacto, también la tensión tangencial pasa a ser 0. Bueno, haciendo o analizando esta suerte de espejo entre la cara inferior de la viruta y la superficie de ataque de la herramienta, Sorev llegó a la conclusión que la longitud de contacto LC se compone de 3 zonas. La primera, yo en realidad, sinceramente les digo que mantuve, como esto yo lo he leído de bibliografía que está en inglés, porque no lo he visto en otra bibliografía, mantuve las denominaciones en inglés porque sinceramente que no me atreví a yo darle una designación en español, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé tal cual la denominación en inglés. La primer zona que es más próxima a la punta de la herramienta de corte, que es esta que está acá, se denomina clearance zone, ¿no? Se inicia en la punta del filo de la herramienta de corte y bueno, en esa zona, si ustedes se fijan, acá tenemos dibujado un gráfico. Acá tenemos la vertical y acá la horizontal, en donde la vertical es la velocidad de deslizamiento, que es una fracción de la velocidad de corte, eso lo podemos... está explicado en alguno de los apuntes y lo hemos analizado en alguna clase anterior, es la velocidad que nosotros le llamamos V sub S, es una... podríamos considerar que es un 70% de la velocidad de corte. Lo que él dice es que la clearance zone, esa velocidad sub S, en una longitud en una fracción muy pequeña de la longitud de contacto, se reduce a 0. Luego hay una zona, la sticking zone, que está caracterizada por una fricción pero tan alta que la velocidad es 0. Y ahí, en la sticking zone, es donde existe esa suerte de espejo, de superficie espejada entre una y otra, entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta. La tercera zona, que es la sliding zone, es donde la más grande de las tres es esta, en donde ya nuevamente la viruta empieza a tomar velocidad, porque en esa zona ya tenemos una fricción menor. Entonces, el modelo de Sorev es un modelo de fricción variable, no es un modelo de fricción constante como había considerado Merchant, ¿sí? Entonces, a partir de haber analizado el modelo de Sorev, es que podemos extraer algunas conclusiones. Bueno, ya adelantaba que la fricción es variable, que en la sticking zone es tan alta que la velocidad relativa de la viruta es 0. Es como si la viruta estuviese
totalmente adherida y no se desplaza en relación a la superficie de ataque. Entonces, los valores que nosotros estimamos de mu, en alguna medida, lo que pudieran estar representando es un promedio de esta fricción variable a lo largo de toda la longitud de contacto. En función de lo que estamos diciendo, es que si existe una sticking zone, pareciera no ser posible modificar el régimen de lubricación en términos del diagrama de Strybeck. O sea, este planteo que nos hacemos nosotros, bueno, vamos a ver de modificar las condiciones del proceso para llevar el punto de funcionamiento a la derecha del diagrama de Strybeck. Si hay una sticking zone, eso no se podría hacer porque el material está adherido a la herramienta. Por esta razón, nos encontraríamos siempre como si se tratara un régimen de lubricación en seco. Sin embargo, algunos autores, principalmente este autor ruso que trabaja en los Estados Unidos, inclusive trabaja, si mal no recuerdo, en la General Motors, Ashtakov, refieren a la posibilidad que sucedan regímenes de lubricación de borde, básicamente por dos razones. Porque la superficie de ataque de la herramienta en realidad tiene una rugosidad. Todas las superficies, por mejor pulidas que estén, tienen una rugosidad. Entonces, esas rugosidades hacen de reservorio de lubricante y el lubricante puede acceder a esas zonas por el fenómeno de capilaridad. Otro motivo puede ser que hay algunos componentes aditivos del fluido de corte que en realidad se adhieren sobre la cara de ataque de la herramienta, y también pasa con algunos elementos microestructurales que están, valga la redundancia, en la microestructura del material que se mecaniza, como es el caso de los aceros de corte libre, ¿no es cierto? Así que todo este tema, sinceramente, como que es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Es un tema, como les decía, el proceso de arranque de viruta se da en un volumen muy pequeño, en una zona muy reducida. Tenemos altas velocidades, altas deformaciones plásticas, altas temperaturas, presiones de contacto, fricción. Y al margen, bueno, de todo esto que estamos comentando, es concretamente el modelo de Sorev el que mejor explica el proceso de formación de viruta en términos de la fricción, ¿no? Después de todo lo que hemos analizado, se nos hace difícil comprender el rol lubricante de un fluido de corte, ¿no es cierto? Uno diría, pero entonces, profe, ¿para qué ponemos los fluidos de corte? No. Pero ¿qué pasa? Cuando, más allá de que uno posiblemente no termina de poder explicar absolutamente todos los detalles de lo que está pasando, sí puede sacar información muy valiosa de la práctica experimental en relación al rol lubricante. ¿Por qué digo esto? Porque haciendo ensayos de laboratorio y midiendo, por ejemplo, las fuerzas de corte, que las magnitudes de las fuerzas de corte son afectadas por los fluidos de corte, evidentemente el rol lubricante está, más allá de que nos cueste poder explicarlo, porque los ensayos tienen la sensibilidad necesaria para poder mostrar diferencias tanto en las componentes de las fuerzas de corte
como también en ensayos de desgaste en la velocidad de progresión del filo de las herramientas de corte. Otra cosa que podemos afirmar es que, y decimos es probable, que la acción de los fluidos de corte pudiera ser eventualmente más eficaz en los mecanizados interrumpidos, como sería el caso del fresado, porque le damos la posibilidad al filo de la herramienta de cortar y mojarse con el fluido, cortar y mojarse con el fluido de corte, cosa que en el torneado la accesibilidad es bastante más difícil. Incluso, y esto bueno lo va a comentar Cristian más adelante, se ha medido en forma experimental cómo algunos de los últimos sistemas de lubricación desarrollados, por ejemplo el MQL, que debe su nombre a Minimal Quantity Lubricant, es un spray en realidad lo que se utiliza, o el High Pressure Coolant, que es utilizar un flujo de fluido de corte direccionado de manera muy precisa y con una presión muy alta. Estos métodos producen mejoras significativas en términos de la reducción de temperatura y del desgaste del filo de la herramienta. Y principalmente en el MQL, esta situación se basa en que este método tiene una mayor capacidad de penetración para el fluido de corte entre la cara de ataque y la viruta. ¿Alguna consulta? Sí, pero primero que es muy interesante el tema, y segundo, cuando habló de parar el proceso, Sí, y después viendo o repasando el gráfico, sí. O sea, la herramienta de corte queda pegado al material que estoy trabajando o que estoy, bueno, sí, trabajando, Sí. y la viruta quedaría como se ve en la imagen en esa situación, o hay un desprendimiento de la viruta con la herramienta de corte. Quería imaginar esa situación porque para ver cómo el ruso llegó a estos detalles. Está perfecto lo que vos comentás. Evidentemente que él habrá tenido que encontrar distintos pares de superficies de herramienta y de viruta que le permitieran separarlas entre sí, porque si no, no podría haber nunca observado lo que le permitió generar su modelo. Yo considero que no siempre eso te va a suceder, porque hay materiales que son muy pegajosos y posiblemente la viruta te queda vinculada muy fuertemente digamos, a la cara de ataque, y cuando vos producís ese desprendimiento, esa suerte de espejo, ya no es tal, ¿no? Evidentemente, atrás de todo esto tiene que haber habido mucha práctica experimental, y bueno, la práctica experimental va a surgir de variar procesos, condiciones de corte, materiales a mecanizar, materiales de herramienta y terminación superficial de las herramientas de corte, ¿no? Pero bueno, ya te decía que lamentablemente no he tenido la posibilidad de leer nada al respecto porque no se consigue esa bibliografía, la verdad que no. O sea, yo te la estoy recursando de vuelta a esta materia, profe, y siento que este tema es nuevo, o sea, es, como decir, contemporáneo, por decirlo de alguna manera. Sí. No, sí, es así, ¿no? Porque ¿Sabés qué pasa? Nosotros, en los últimos años, más que nada, es como que cada vez más estamos haciendo trabajos de investigación con, yo diría que son amigos, en realidad, con amigos españoles, amigos chilenos, y bueno, el investigar te hace, digamos, darle una vuelta de tuerca a todos los temas,
Y en la medida que, bueno, esos trabajos están relacionados con temas de la cátedra, nosotros, bueno, tratamos de volcarlos porque nos parece que ayuda muy fuertemente digamos, a adquirir conceptos que de otra O sea, manera... actuales. Sí, ¿Cómo? sí. No, conceptos actuales al producto que vendrían a ser los ingenieros que están formando. Sí, Yo creo conceptos que actuales, pero también conceptos, no me sale el adjetivo, ¿no? Como que son explicaciones como más contundentes, más fuertes, más allá de que a veces, como pasa particularmente en este tema, hay cosas que no están totalmente cerradas, pero no es que no están cerradas para nosotros, no están cerradas a nivel de los investigadores top en el mundo, ¿no? Porque por estas cosas que explicábamos de lo difícil que es llevarlo a la práctica, o sea, de generar, ¿no? Los ensayos de laboratorio. sí, sí. Y Eso, cuando uno llevarlo va a la al práctica. detalle, ¿no? Cuando uno va al Sí. detalle, cuando uno está en la producción de la fábrica, no mira este grado de detalle, lógicamente. No, pero estos detalles te llevan a esa tecnología que estuvimos viendo en el desarrollo de la cursada. Sí, sí, sí. Llegar a esas herramientas, como usted dice, cuando nos mostró las puntas o los insertos o los distintos insertos, la ingeniería te llega ese triangulito chiquito, Sí, y vos sí. decís, no, hay como todo un análisis, todo un ensayo muy profundo para converger en esa herramienta, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Sí, es impresionante lo que hay de desarrollo atrás de los filos de las herramientas de corte, ¿no? Sí, sí, por eso. Ah, muy bueno el tema, profe. Sí, la verdad que a mí me gusta mucho también, es muy interesante, sí. Bueno, en relación a la temperatura de corte, el material que se transforma en viruta experimenta una primera elevación de temperatura en el plano de cizallamiento. Es como que esta mirada es una mirada secuencial, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa con el material que se transforma en viruta? Primero se deforma plásticamente y un instante después, no quiero decir un infinitésimo para que suene muy matemático, pero un instante después empieza a trabajar sobre ese material que se está transformando en viruta la fricción. La fricción resultante de su paso sobre la superficie de ataque. Entonces, la temperatura de viruta, y se puede demostrar, y la demostración también está en el apunte, que yo, bueno, les digo que está en el aula virtual, se puede demostrar que la temperatura de la viruta es igual a la temperatura ambiente más un término que depende de la tensión unitaria de corte o energía específica de corte, del calor específico del material y de la densidad del material. Bueno, varias aclaraciones, ¿no es cierto? Este es un modelo el más elemental de todos. Esta ecuación expresa la temperatura promedio de la viruta a la salida de la longitud de contacto, ¿no es cierto? Dependiendo de la temperatura ambiente y de parámetros que son exclusivos del material. Por eso decimos que es una primera aproximación a la temperatura, porque ustedes recordarán que nosotros todo el tiempo estamos hablando de la relación temperatura-velocidad de corte. Y la velocidad de corte no está apareciendo en esta expresión. Entonces, por eso la nota, ¿no? Obsérvese que el modelo, al menos de forma directa, no tiene en cuenta la velocidad de corte y que en el caso de no partir de valores de K sub z obtenidos experimentalmente, en donde esos valores de K sub z siempre son función de la velocidad, del ángulo de ataque y de la fricción, la simple lectura de la fórmula nos puede llevar a la confusión que para un determinado tipo de material que se mecaniza, la temperatura promedio de la viruta es una constante. Y ojo que eso no es así, ¿no?
Decíamos que este es el modelo más elemental y más sencillo de todos los existentes. Pero claramente este sencillo modelo lo que nos dice es que la temperatura depende de variables que son función del material. Y comentábamos lo que pasaba con las simulaciones que se pueden hacer con el Z-Wave Advantage, en donde les comentaba lo que sucedía con el mecanizado del aluminio variando la velocidad, o con el mecanizado del acero inoxidable variando la velocidad. Los modelos son aproximaciones, algunas mejores, otras peores, pero que nos ayudan a la comprensión del proceso y de las variables involucradas en el proceso. Bueno, ahora voy a dejar de compartir porque va a continuar con la clase Christian Oberman. Bueno, gracias, Dani. ¿Cómo están? Ahora comparto yo, ¿no? Descartar, pero aguantame un cachito, Cristian, que... Okay. Ahí dejé de compartir. Bueno. Ahí se está viendo, ¿no? Perfecto, Cris. ¿O ya? Sí, ahí está. Bueno, yo le voy a hablar sobre los fluidos de corte. Como sabemos, para contrarrestar los efectos del calor, se usan fluidos de corte. En el mercado hay diferentes variantes, que son las que vemos en la imagen de la izquierda, pasando desde aceites puros hasta emulsiones. Las emulsiones son aceite diluido en agua en una concentración de un 6% aproximadamente. El aceite se diluye en el agua químicamente con emulsionantes y otros aditivos como por ejemplo bactericidas o productos anticorrosivos. Tenemos que partir de la base de que el aceite es el mejor lubricante y el agua es el mejor refrigerante, debido a su alta conductividad térmica y su alto calor de vaporización. En el caso de las emulsiones, se las llama taladrinas, y el que se da abajo, la emulsión de aceite, que dice que se mezcla aceite mineral con derivado del petróleo con agua. Después tenemos las soluciones semisintéticas, que se usa menos aceite mineral y se reemplaza el otro porcentaje por químicos y aditivos. Y luego tenemos las soluciones sintéticas, que no tienen nada de aceite mineral, y ese aceite se reemplaza por un polímero que emula sus propiedades, pero no llega a ser tan buen lubricante. Así que se usa para trabajos más livianos que los otros casos. Después, bueno, también tenemos que en la industria se asocia a las operaciones de desbaste a los aceites puros, ya que se trabajan a bajas velocidades y requiere más esfuerzos. Y a los solubles a los procesos de terminación, donde se aumenta la velocidad y la fricción se hace más presente y se requiere más refrigeración. El fluido elimina el calor de la zona de mecanizado por conducción, convección y evaporación. Bueno, para medir la temperatura del mecanizado, como dijo Dani, es difícil, es una zona muy chiquita y de difícil acceso. Sin embargo, existen dos métodos: las termocuplas y los pirómetros de infrarrojo. En el caso de las termocuplas se necesita tener contacto con la zona de corte, por eso por electroerosión se agujerea el inserto y lo más próximo que se pueda a la zona de corte se colocan dos metales unidos que al entregarles calor se genera una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial en milivolts se puede traducir a un valor de temperatura. En el caso de los pirómetros de infrarrojo tienen la ventaja de que no necesitan contacto y se mide a través de la energía lumínica por radiación.
también pasándolos a un valor de temperatura. Bueno, son procesos que no tienen una total exactitud, pero bueno, no hay muchas formas como de tomar esa medida. En el diagrama de Striot vimos las propiedades lubricantes, o sea, lo importante de la lubricación. Acá en este caso vamos a hablar sobre la importancia de la refrigeración. Son 3 puntos a tener en cuenta. El primero sería la conductividad del fluido, la otra el caudal, o sea que haya un constante movimiento para que por convección se elimine el calor, y otro aspecto poco hablado pero también muy importante es la mojabilidad. La mojabilidad es el poder que tiene el fluido de adherirse al metal, en este caso que estamos mecanizando, o no. Eso se determina mediante el ángulo de contacto. Cuanto más chiquito es el ángulo de contacto, más área de fluido voy a tener sobre la zona, sobre la superficie, ¿no? Y eso quiere decir que con más área puedo extraer más calor. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas del fluido de corte. Tenemos 2 principales, que son las funcionales y las económicas. Ya anteriormente dijimos la principal, que es la de refrigerar y lubricar. Y también tenemos otras importantes, como remover la viruta, quitar la viruta de la zona de corte, o por ejemplo si estoy haciendo un proceso de agujereado y la broca tiene canales internos para lubricar, se puede remover más fácil la viruta. También se puede aumentar la precisión dimensional y la terminación superficial. Por ejemplo, con la aplicación de fluido es menos probable que haya filo recrecido, que es donde el material mecanizado se suelda a la punta de la herramienta y eso, bueno, deteriora la superficie de la pieza, ¿no? Se puede manipular mejor la pieza, ya que la temperatura desciende. La presencia de aceite desplaza la humedad, así que se puede impedir la corrosión. Se reduce el coeficiente de rozamiento y, bueno, se previene la soldadura, que sería el filo recrecido. Y como nota escribí que hay que tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, la forma de aplicar el fluido. Bueno, como ventajas económicas, todo esto se hace también como una función principal, ¿no? Que sería la de aumentar el filo, la duración del filo de la herramienta. Bueno, se disminuye también el consumo de energía y, consecuencia de estas dos características, se reduce el tiempo de mecanizado. Eso conlleva una mayor producción y un menor costo de la herramienta por pieza, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la selección del fluido de corte, que depende de 3 aspectos fundamentales. El primero sería el tipo de proceso y las características de la operación que voy a realizar, de mecanizado. Después también hay que tener en cuenta el material a mecanizar y el material de la herramienta que estoy tratando. Bueno, de acuerdo al proceso que realizo, hay un autor brasilero que caracteriza los procesos de acuerdo con la severidad. Hablando del más severo, cuando se trata de un proceso de baja velocidad, un corte interrumpido, por ejemplo para el fresado, un mecanizado interior, una operación de desbaste que consume genera muchos esfuerzos. A mayor severidad, mayor será la necesidad de usar fluido. Acá los ordena en orden descendente, desde el más severo al menos severo. El brochado, por ejemplo, es un proceso que hace una velocidad baja. Esto es la parte de una brocha. A través de un orificio previo se hace pasar esta herramienta, donde cada diente va cortando un pedacito de material, y bueno, eso requiere muchos esfuerzos y lleva una gran cantidad de fluido. Bueno, el roscado también es algo que consume mucha energía, genera muchos esfuerzos, y estos ya son un poco más aliviado el trabajo. Ahora, según el material, cuando nosotros seleccionamos el fluido, dependiendo del material, nos fijamos en 2 cuestiones muy importantes, que son la de analizar cuál es la resistencia que va a poner el material a ser mecanizado, bueno, mediante la energía de corte,
y también la conductividad térmica que tiene ese material que estoy mecanizando. Los más difíciles son los materiales endurecidos, pedidos por los termorresistentes. Esos materiales usan mucho las turbinas de los aviones en la parte caliente. Después tenemos los aceros inoxidables, porque tienen una conductividad térmica bastante mala. Y luego tenemos los aceros, las fundiciones y las aleaciones de aluminio, que son los más fáciles, por decirlo de alguna manera. A excepción de los aceros de bajo carbono, que se adhiere el filo a las herramientas. Y en estos tres últimos se podría llegar a cortar sin lubricante. Bueno, luego, según el material de la herramienta, lo más común es usar acero rápido o metal duro. Como limitante del acero rápido, ya hablamos que la temperatura que soporta y es un material para trabajar a bajas velocidades. Por lo tanto, se lo asocia a aceites puros. Bueno, después del metal duro, ya se puede subir un poco la velocidad porque es más resistente. Y entonces al subir la velocidad voy a tener más calor que se genera por fricción. Y a esto se lo asocia a los aceites emulsionables que tienen contenido de agua y tienen mayor poder de refrigeración. En los catálogos, los fabricantes, sin embargo, recomiendan para estos materiales no usar fluido de corte, ya que son susceptibles al shock térmico, que es, por ejemplo, eso es más evidente en el fresado, que se lo llama como corte interrumpido, porque en cada revolución hay más de un diente en juego, entonces entran y salen continuamente del material que están cortando. Y esos continuos cambios de contracción y expansión debido a la temperatura se pueden fracturar por shock térmico. Después también tenemos los materiales de diamante de las herramientas. Esos materiales no se usan para mecanizar metal, por ejemplo, porque tienen afinidad con el carbono. El diamante es una herramienta que tiene mucho carbono y el acero es como que absorbe por afinidad ese carbono. Cristian, aprovecho, que Fausto quería hacer una consulta, ¿viste? Bueno, sí. Cristian, cuando te referías al shock térmico, sí. ¿te referías a la fisura se produce o rotura? No me quedó claro eso. Uh-huh. ¿En cuanto a la herramienta o en cuanto al material que voy a mecanizar? No, es en cuanto a la herramienta. Quizás pueda no romperse, pero es como que se generan microfisuras en la herramienta que tarde o temprano puede llegar a romper el filo. O sea, sí, aceleraría el deterioro, eso decís. Claro, sí, exactamente. En el torneado, si bien no es un proceso sumamente continuo, pero no suele pasar tanto porque es mucho más continuo que el fresado, ¿no? La herramienta nunca deja de tener contacto con el material. Perfecto. Buenísimo. Gracias. No hay por qué. Bueno, ¿qué problemas acarrea el uso de fluidos de corte? Ya desde hace años se está buscando la forma de reducir su uso por motivos que son daños a la salud, a la contaminación ambiental y el problema que tiene de su deposición final al final de su vida útil, ¿no? También son por los costos. En algunas ocasiones puede llegar hasta el 20% del costo total del mecanizado. En algunos casos también se puede dar que se reduzca incluso la duración del filo. No es siempre así, tampoco es la mayoría de los casos, pero puede pasar. Y como comentó Dani, en el corte de acero libre, eso significa que el propio material tiene lubricante sólido, como puede ser plomo o sulfuro de manganeso. Al usar fluido, ese sulfuro se pega al filo de la herramienta y eso es contraproducente, ¿no? Para los fluidos que tienen base agua, para las taladrillas, puede reducir la vida de la máquina de herramienta con corrosión. Y después, bueno, tenemos los propios problemas del fluido.
se pueden acumular bacterias, el fluido tiene impurezas, genera nieblas, espumas y todo ese tipo de cuestiones que hay que tratarlas, ¿no? Y también es costoso tratar eso. Así que bueno, se han desarrollado diferentes alternativas para reducir el uso de fluidos de corte o en estos 4 primeros casos eliminarlo completamente. Tenemos el mecanizado en seco, el asistido por aire frío, el criogénico con un gas. Después tenemos el mecanizado que hablamos un poco ya de alta velocidad, el MQL, el empleo de aceites vegetales y a presión. Bueno, hablando del mecanizado en seco, hay que tener una máquina herramienta apta para esto. Hay que fijarse bien la herramienta que hay que usar. Por ejemplo, el acero rápido quedaría casi descartado, ¿no? para este tema, porque puede trabajar a muy bajas velocidades. Así que el metal duro sería un candidato óptimo para este proceso. Y si está recubierto, sería mejor, porque ese recubrimiento extra duro disminuiría los coeficientes de fricción y la conductividad térmica hacia la herramienta, ¿no? También en estos casos se tiene cuidado con la geometría, colocando ángulos agudos para disminuir los esfuerzos y subiendo la velocidad para que el calor generado no vaya tanto hacia la herramienta, ¿no? También se usa la técnica de quitar poca profundidad para que también, como hablábamos hoy, la viruta sea muy finita, entonces el calor sea menor, ¿no? Y acá hay una parte que habla sobre que el roscado por macho, por ejemplo, también se puede cambiar los procesos, ¿no? En vez de hacerlo con un macho de roscado, se haga por fresado. Ahora lo vamos a ver en un video. Así que bueno, para aplicar este proceso hay que tener una mirada sobre todos los aspectos que hablamos recién para que sea viable, ¿no? Este sería un proceso de fresado sin fluido de corte. Y este sería un proceso de roscado. Acá, en este orificio, si hacemos un roscado por macho común, el roscado sería en toda la superficie al mismo tiempo, ¿no? Así que todo estaría con un gran esfuerzo. En este caso, el diámetro de la broca es más chico. Y acá es más chico aún, pero lleva más tiempo que lo anterior. Y acá vamos a ver un poco sobre la geometría Acá vemos que tiene unos ángulos grandes dentro de todo. Acá se van achicando. Este es un proceso medio a 300 metros por minuto. Esto es una herramienta redonda. Y ahora vamos a ver otra geometría donde es mucho más agudo. Esto es un proceso de terminación que quita menos material a una velocidad de 200 metros por minuto. Este es más agudo aún, se aumentó la velocidad, también es un proceso de terminación. Bueno, ahora otra variante de un mecanizado en seco, que sería asistido por aire frío. Para el caso del fresado de matrices, por ejemplo, asistir al mecanizado con aire frío ayudaría a evacuar la viruta de la zona donde estoy mecanizando, ¿no? Este es un dispositivo que se inventó allá por el 1928-29 por Rankine y ha tenido diferentes investigaciones a lo largo del tiempo. Se lo domina con el tubo de Vortex o tiene otros nombres también como tubo de Rankine, Gibson o Hitch.
y consta de un dispositivo sin partes móviles que trabaja con aire comprimido a una presión de aproximadamente 8 bares. Por la parte central, a 90 grados, entra el aire comprimido, gira por unos vórtices internos, donde por un extremo sale aire caliente, donde tiene una válvula que se lo regula, y el aire que no alcanza a salir entra por otro vórtice interno, donde sale por el otro lado aire frío. Acá en el video lo van a explicar un poquito mejor. El aire por dentro toma una velocidad hasta 1 millón de revoluciones por minuto. Con esta manguerita se puede direccionar el aire. Y está comprobado que con esto dura más el filo de la herramienta. Bueno, ahora llegamos al mecanizado de alta velocidad. Tampoco se usa fluido de corte. Este método fue desarrollado por Carl Salomon en el 1920, donde tiene una patente con este método. Es un mecanizado de muy alta velocidad, que lo que dice, contrario a lo que pensamos nosotros, que al aumentar la velocidad la temperatura sube. Bueno, él dice que pasando una cierta velocidad comienza a disminuir la temperatura, ¿no? Esto se debe a que el material se corta tan rápido que no hay tiempo para intercambiar el calor entre la viruta y la herramienta. Entonces se dice que es un proceso casi adiabático. Se lo hace similar también al rectificado, porque se saca muy poquito material y rápidamente, ¿no? A altas revoluciones. Y bueno, sí es intuitivo que no hay desbaste en el mecanizado de alta velocidad, porque no se puede cortar a altas profundidades. Acá hay unos gráficos. Este es el gráfico de la patente original, con estas primeras dos curvas. Materiales no ferríticos y bronce. Para la curva amarilla, pasando ya a los 600 metros por minuto, como comienza a bajar la temperatura. Y bueno, con este gráfico, este es el diagrama de Smith. Se puede ejemplificar mejor esto. Este es el porcentaje de calor distribuido en el proceso y esta es la velocidad. Nosotros vemos que al aumentar la velocidad, el porcentaje de calor que se va con la viruta es mayor, va aumentando, y del medio es la herramienta, va disminuyendo cada vez más. Así que bueno, esa es la explicación de por qué aumentando la velocidad baja la temperatura, ¿no? Este es un pequeño video de esto. Casi ni se ve la viruta de tan rápido y tan poquito, ¿no? que saca. Bueno, el mecanizado criogénico es otra variante sin fluido de corte. En el 2011 se presentó en una conferencia de máquinas herramientas. Y hay dos variantes, ¿no? Que se usan dos gases diferentes. Una usa nitrógeno líquido a menos 196 grados y el otro método usa dióxido de carbono, que es envasado a temperatura ambiente a presión. Industrialmente se prefiere el dióxido de carbono porque es más fácil de transportar, es más fácil, ¿no? El nitrógeno líquido es más complicado para tratar. Bueno, se puede usar para fundición gris, titanio, todo tipo de materiales, en fresa o torneado, y con todo tipo de herramientas también, ¿no? Un pequeño video. Esto se llama algo de menos 160 grados, creo. Se puede aumentar por 5 la velocidad del mecanizado.
Cristian, aprovecho, Fausto ahí tenía una Sí, cómo no. consulta. Sí, estaba re pesado, Fausto, perdón. No pasa nada. Interesante, Cristian, esto. Consulta, en este proceso, ¿se enfría la herramienta, Sí. o sea, de corte, previo a entrar a mecanizar? Así es. La verdad nunca me pregunté eso. Supongo que sí, empezará unos segundos antes, pero no. Más que nada porque me metió ruido en cuanto a cuando sí considero que cuando esté trabajando empiece el sistema del sistema criogénico, pero nada, si hay si debilita la estructura de la herramienta, si hay ese tipo de cosas que bueno, nada, que me llaman la atención. Vos lo decís por el tema de la tenacidad de Sí, la herramienta, ¿no? modifican algo a la herramienta. Obviamente calculo que debe estar también analizado para soportar este proceso. A ver, sinceramente yo solamente he visto videos, ¿viste? Y no me da la sensación de que se haga nada previo. Claro. Este sistema, las más de las veces suele utilizar los propios conductos que tienen las herramientas por el interior, con lo cual para tener una acción bien efectiva es como que tiene que llegar exactamente a la zona de corte, ¿no? Más allá de que, bueno, acá cuando vos lo ves no da esa sensación, parece que fuera toda como una suerte de niebla que se forma ahí alrededor de la herramienta, pero lo ideal es que circule por el interior del cuerpo de la herramienta de corte para, digamos, actuar específicamente en la zona de contacto, ¿no? Porque justo arrancando el video se ve como se bombardea a la herramienta con el gas. Al parecer parece que adopta una temperatura y ahí como que comenzaría a trabajar. Por eso me llamó la atención y me pareció también otro tema muy interesante a verlo funcionar, ¿no? Vamos a averiguarlo. Excelente igual el video y esto o sea, todos los métodos que está mencionando Cristian están buscando la eliminación de lo que vendría a ser los lubricantes. Excelente. Perfecto. Bueno, acá empezamos con los que sí tienen lubricante, pero bueno, en mucha menor medida, ¿no? Este es el MQL, que sería mínima cantidad de lubricante. Es un sistema que usa de 50 a 500 mililitros por hora, o sería un equivalente a 0,04 mililitros por minuto, en comparación con un método convencional a la baja presión de 1000 litros aproximadamente por hora, ¿no? En este caso es como un spray que se rocía con una corriente de aire sobre la zona de corte, ¿no? Se puede aplicar de forma exterior o interior si la herramienta lo permite, con canales de lubricación interno, y de esta forma se reduce aún más todavía la cantidad necesaria de lubricante. En un estudio de fresado se hizo un estudio, ¿no?, que se verifica que la velocidad de corte, la velocidad a la que se a la velocidad que se proporciona el fluido es influyente, ¿no? Porque se probó que a 6 metros por segundo no alcanzaba a penetrar el fluido en la zona de corte. Y después se probó que a 125 metros por segundo el fluido sí alcanzaba a penetrar en la zona de corte, entonces con un mejor efecto, ¿no? Para esto se usa presión, para una presión de 8 bares, creo, para dirigir el fluido, ¿no? Bueno, hay que mencionar que es un método que no tiene recirculación, o sea, el fluido no se puede volver a usar como los métodos tradicionales, pero no se dejan restos de fluido en las virutas. Con esto la viruta se puede reciclar más fácil, si no hay que usar como un proceso de centrifugado para quitar el exceso de lubricante de las virutas, ¿no? Bueno, la función del agua para este método son dos muy importantes, que es la de transportar el lubricante y la de
mediante evaporación, extraer calor de la zona de corte. Sin embargo, la refrigeración no es un punto fuerte para este método. Recientemente se están intentando reemplazar los aceites minerales por aceites vegetales. Se usan aceites comestibles, por ejemplo aceite de girasol, y con esto se estaría eliminando cualquier aspecto nocivo que tenga el uso de aceites minerales, ¿no? Bueno, finalmente, las propiedades que tiene este método se deben a la capacidad superior que tienen las gotas para infiltrarse en la zona de corte, en relación con los otros métodos, ¿no? Acá hay un video que muestra cómo es 50 a 100 mililitros por hora, dice. Bueno, casi no se ve el fluido que haya a los alrededores, es muy imperceptible. Este es fluido convencional. Bueno, acá marcan una serie de desventajas, ¿no?, que tienen con respecto a este, que es el spray, ¿no? Como que se usa menos lubricante y tiene muchas ventajas. A excepción, como que requiere más planificación de proceso, ¿no? Mililitros por hora contra, 100 mililitros por hora, casi como máximo, ¿no? Muy bueno este sería de fluido aplicado a alta presión y en una zona precisa, ¿no? Se combinan ambas propiedades, ¿no? Se usa mínimamente de 70 a 80 bares en la cara de desprendimiento de la herramienta, que sería la cara de ataque, la que tiene contacto con la viruta, ¿no? Bueno, incluso se puede llegar a romper la viruta antes de que llegue al rompe viruta. Es una buena alternativa. Acá está la cara de ataque. Es muy bueno esto para tratar materiales difíciles, como el que hablamos antes, el Ingolel, que sería una aleación de cromo con otro material, y después el acero inoxidable, que son muy difíciles para mecanizar. Hay una prueba que se hizo de la empresa Walter. Este sería de precisión porque dirige el fluido a la cara de ataque y a la cara de incidencia, a ambas. Es con un acero inoxidable que se está mecanizando. Fluido a presión de forma externa. Fluido a presión 20 bares con la forma de precisión, como vimos antes, y a 80 bares. Está analizando a través del tiempo, 5 minutos de mecanizado van, y ya bueno, vemos cómo están los filos. Acá a los 10 minutos ya no puede más. Y bueno, acá se va a ver la formación de la viruta, como es, ¿no? Bueno, la formación de la viruta y el control aceptable es a 80 bares. Después los otros, no. Esta sería otra alternativa que no mencionamos antes. Debe ser carísimo esto hacerlo. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, aire y MQL. También de Walter. Bueno, ¿qué pasa si no queda otra cuestión que usar fluidos de corte? Hay que tener un correcto mantenimiento para que duren lo más posible.
Generalmente es un circuito cerrado que se usa, donde tenemos la taladrina en un depósito que va hacia la zona de mecanizado. Ahí suceden un montón de cosas como la evaporación, se juntan impurezas, etcétera. Eso hay que controlarlo y bueno, ahí se agrega una solución para completar lo que falte luego de evaluarlo, ¿no? Los problemas que puede tener son evaporación, ¿no? Primero, generalmente, bueno, de la parte del agua, y eso se controla con un refractómetro. También pueden ocurrir derrames, salpicaduras, arrastres, mucho lubricante se va con la viruta, puede haber fugas de la misma máquina, grasa, que todo eso va al depósito. Bueno, la viruta que queda impregnada con mucho lubricante se puede centrifugar o también las piezas se sopletean. Por lo general se recomienda que siempre se use un mismo tipo de lubricante con las mismas condiciones de dilución y todo, para que ese fluido que nosotros recuperamos se pueda volver a usar en el depósito, ¿no? Bueno, como hablábamos también, con partículas sólidas se puede contaminar, con bacterias. Las bacterias conviven con un pH bajo, así que siempre hay que tener un pH por encima de 9. Y bueno, es fundamental limpiar y mantener la limpieza, ¿no? Acá se muestra de una forma óptima cómo se debe mantener, ¿no? Esto es de la empresa Haas. Tiene restos de aceite. Al parecer viene de la materia prima de ese aceite. Procede a limpiarlo. Hay que sacar también la viruta, ¿no? que se forma del proceso. Es importante sacar la viruta para tener una buena medición y también para que no se formen bacterias, ¿no? Bueno, luego de un correcto mantenimiento quedó listo para funcionar de nuevo. No, este parece que está bastante peor. Este está detonado. Ya ese no quiere más. Es muy probable que tenga que reemplazarlo, ¿no? Uy. Hay que tomar una medida del pH. Luego del agua, ver el estado del agua dura, cómo está. Se hace un análisis de bacterias. No, está muy, muy complicado ese fluido. Así que bueno, despacito hay que empezar a cambiar. Limpie también todos los depósitos de la máquina.
Bueno, y las cañerías y todos las otras partes de la máquina también están iguales, ¿no? Así que se procede a limpiar también las cañerías, ¿no? Ahí dice que no va a usar un bactericida porque es tóxico, pero en su lugar pone una solución alcalina para eliminar las bacterias que haya. También tenemos que fijarnos que el fluido no tenga bactericidas o cosas que sean tóxicas, como nitrilos, ¿no? Para el operario. No, Y ahora, bueno, prepara ponelo la solución como un poco más diluida. Escúchame, Sherman, viste que los chicos hacen comentarios, pero Después la quita de nuevo. como yo estoy grabando, yo no puedo abrir no quiero abrir en realidad ¿cómo se llama? El chat, porque ahí aparecen los Y ahí nombres, recién terminó, ¿viste? fue un trabajo bastante No sé si hay preguntas. arduo. ¿Se escuchó como alguien tiene una pregunta o algo? No, yo había abierto No. el micrófono, pero Bueno. no, Ricardo, ¿vos querías hacer una consulta? ¿Escuché como un ruidito recién? Sí. No, eran mensajes del chat, no eran Ah. consultas, eran comentarios. No hay problema. Sí. Bueno, y ahora la última alternativa que vamos a ver, que sería el de las herramientas texturadas. Las herramientas texturadas consiste en, mediante láser, hacerle una textura en la punta de la herramienta para optimizar, ¿no? Que no se gasten también. Acá hay un experimento que se hizo con diferentes texturados. Este es un texturado perpendicular, por ejemplo. Acá se observa una zona brillante, este es el desgaste, ¿no? La zona de roce que tuvo la herramienta. Acá se hace paralelo el texturado, se observa que tiene menos desgaste, y acá cuadrado se hace. Este no tiene texturado, la zona brillante es mucho mayor, entonces el rozamiento y el desgaste es bastante mayor. En este caso, ¿por qué no se habrá hecho tanto desgaste, no? Estas texturas actúan como reservorio para el lubricante, entonces se reducen más los esfuerzos.